Sean todos bienvenidos a un nuevo podcast filosófico. En la jornada de hoy contamos con la presencia de Alma Dávila, Hola, Juan Diego Berrocal, Hola, ¿qué tal? Gabriel Olivera, Hola, buenas noches. William Forero, ¿Qué tal, muchachos? Espero que se encuentren muy bien. y quien nos acompaña, Cristian Rebollo. En este caso, hay un tema bastante importante al respecto sobre el que tratar hoy, que principalmente versa sobre el aspecto del cinismo y el escepticismo y su relación con la historia. Para empezar, vemos que verdaderamente, compañeros, la historia no siempre ha tenido su concepción como tal, y incluso vemos que mucho menos tiene el desarrollo con el que se lo conoce. Vemos en tal caso, pues, que el objetivo primordial de la historia, como una disciplina, vale aclarar, es el aportar el conocimiento sobre todo aquello que ocurrió en el pasado, que nos ayuda a comprender lo que puede ocurrir en el presente y también en la medida de lo posible llegar a prever qué puede ocurrir en el futuro. Pero sobre este análisis verdaderamente hay hasta cierto punto un conflicto, porque no siempre es totalmente comprobable y tampoco está totalmente desglosado. Es decir, vemos que hay un hecho de que entre todos esos saltos, confusiones, conclusiones variopintas, hay hasta cierto punto, obviamente guardando las distancias, la representación de una carencia de univocidad y de aspecto concreto. En tal caso, les afirmo que el planteamiento y desarrollo metodológico de la historia se caracteriza por tendencias relativas, imprecisas y desdibujadas. Entonces, en primera instancia, me gustaría escuchar la opinión de el panelista William Forero. William. Claro, compañero, ¿cómo no? Y es que teniendo en cuenta, la historia no tiene método. Es que, es más, se logra pensar que la aplicación del mismo método por parte de dos historiadores diferentes logra producir resultados distintos. Muy bien decía Beine que la experiencia personal y existencial del historiador no puede neutralizarse con el simple rigor metódico. Pero uno preguntará ¿por qué? Pues es que este por qué se relaciona con las aquellas que lo condicionan. Pero ¿qué razones son las que condicionan? Pues nunca sabremos o se tendrá por conocido que dos historiadores parecidos, entiéndase por sus vivencias, sus lecturas, sus preocupaciones, van a constituir tantos factores que influyan en el análisis del pasado. Así que, ¿cómo podríamos ejemplificar esto? Y es que prácticamente un gran ejemplo es que dos historiadores de la religión no estarán de acuerdo sobre el papel del simbolismo funeral romano. ¿Por qué? Es que cada uno tiene la experiencia de las inscripciones antiguas, es decir, de los peregrinajes que de esa evolución napolitana, de esas lecturas de Lebras, ya que mientras un historiador hizo una filosofía religiosa a partir de textos antiguos, de su propia fe y de una figura de santos como Santa Teresa, el otro prácticamente se basa es en sus experiencias antiguas. Entonces, en consecuencia a esto, se debe que la historia no tiene método porque ella puede formular distintas formas de definiciones, de leyes, de reglas. Y es que muy bien es cierto que la discusión de las diferentes experiencias personales son así de esta manera indirecta, ya que con el tiempo los aprendizajes se comunican y es el consenso que termina por hacerse a la manera de una opinión que logra terminar impidiéndose. Más que una regla, esto se establece. Pues, por otro lado, el desarrollo escéptico llega a decir como una actitud epistemológica, que las cosas son incomprensibles y por consiguiente a esto no sabremos con qué atenernos a ella, porque lo mejor será guardar silencio, no decir nada,
y suspender el asentamiento. Por eso es extraño que el escéptico, el buscador, el examinador, el observador y hasta el mismo historiador llegue a la conclusión de no haber buscado todavía el lugar correcto y así una búsqueda, valga redundancia, encontrada. Porque es que además esa búsqueda llega a ser autoinmune. Es decir, pues no podemos detener en ningún punto, ya que estos son infinitos los posibles lugares correctos en los que puede encontrarse lo buscado. Y un muy buen claro ejemplo de esto es una anécdota que se cuenta de Sexto Empírico. En su, en su hipótesis es que sobre el pintor Apeles, que prácticamente nos quiere esta anécdota decir es que donde se refleja fielmente el método de su pensamiento y de la actitud que asume ante la vida, este pintor después de tratar de intentar reproducir en su pintura la espuma de un caballo, desiste y desiste de una manera que es arrojando una esponja para limpiar los pinceles al cuadro. Y allí, sin este pintor pensarlo, aparece perfectamente dibujada la espuma del caballo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que es falso decir que los escépticos se oponen a todo, más bien a lo que no está claro, ya que el escéptico actúa y sigue lo que aparece. Es más, solo es posible en lo que aparece. Finalmente, la causa original del verdadero escepticismo es la esperanza de alcanzar la ataraxia mediante la investigación de la verdad de las cosas. Ahora bien, investigar no significa dogmatizar. El escéptico con su obra investiga, pero no va a dogmatizar, es decir, no afirma o niega nada sobre la cosa que ha de investigar. Muchas gracias. Muchas gracias por tu opinión, compañero William. En este caso, quisiera hacer la palabra a nuestro compañero Juan Diego para escuchar su opinión al respecto. Juan Diego. Muchísimas gracias, Cristian. Y pues de antemano, adhiero el siguiente planteamiento, el siguiente pensamiento a lo pues expresado por William, dado que es totalmente verídico el concepto que se está dando a lo que sería el escepticismo. Es muy acertado, dado que no son estos quienes simplemente rechazan cualquier tipo de creencia, sino aquellos que simplemente, como tal lo dijo, aquellos que están en busca de algo que sí se pueda comprobar, que algo que con seguridad se pueda expresar como verdadero. Y en el caso de la historia, más que todo, esto no se puede dar. Esto se puede explicar de la siguiente manera. La historia se comporta como la dinámica del teléfono roto, es decir, una información es traspasada de una persona a otra, pero en el momento del traspaso, esta información va a ser distorsionada, ya fuese de una manera sutil o de una manera directa. Cualquiera de las dos maneras es posible que se dé. Y esto, pues básicamente se adhiere y se compara de una manera directa con la historia, ya que esta, al actuar como un campo de estudio interdisciplinario y meramente transitorio entre los propios elementos del universo, en este caso el hombre, no le permitirá entender algo que fuese inexacto u objetivo de la manera en la que se transmite. Es decir, la historia que no sea vivida por el individuo puede llegar a ser tomada como una distorsión de un suceso que no se cataloga como verdadero o falso, simplemente posible o improbable, en el caso de lo que sería el escepticismo. Por lo tanto, el pensamiento se relaciona de manera directa, en el que no se puede creer aquello que no se puede comprobar. Con lo anterior, pues, ¿qué se sugiere? Se sugiere que la historia carece de un establecimiento fijo dentro de los supuestos conocimientos que ésta está expresando, gracias a que la representación imprecisa de los supuestos hechos está desdibujando la misma estructura de la historia, fallando así en el supuesto método. Ahora, en esta parte estamos adhiriendo algo al pensamiento de William, que es que no es que la historia carezca de un método,
sino que el método tiene muchas falencias. Pero realmente es una explicación que se conjuga directamente con lo que es el escepticismo. Así que esa es mi opinión y le doy paso al siguiente orador. Muchísimas gracias. Excelente aporte, Juan Diego. Bueno, ahora en este caso es pertinente cederle la palabra a Gabriel, que imagino también tiene su opinión al respecto. Gabriel. Sí, porque este tema de la historia, más que todos los parámetros de esta, es de que la historia tiene parámetros objetivos o estos cumplen el método objetivo. Por lo mismo, la historia es una ciencia. Pero estos parámetros objetivos para visualizar las cuestiones del pasado necesitan no solamente de una visión escéptica del mismo, o sea, al suspender su juicio para así poder ver todas las perspectivas y así evitar un juicio de valor como en cualquier ciencia. Pero hay un pequeño problema con esto, que esto es simplemente imposible para la historia, ya que ellos no conocen la realidad tal y como es, conocen la realidad tal y como la encuentran. Tal como ellos encuentran algo, van descubriendo trozos y fragmentos del pasado. Y haciendo esto que el hecho de hacer juicios de valor sea prácticamente imprescindible para poder construir una realidad, sino que al obtener pruebas parciales de una realidad de por sí parcial, hace que su visión del mundo se vea extremadamente desdibujada y relativa dependiendo de quien observe el hecho. Porque, por lo tanto, es imposible no ver el pasado con cuestiones actuales, ya que necesitamos nuestros parámetros y necesitamos de los juicios de valor para poder indagar y buscar más, rellenar esos huecos que deja la historia. Hay que rellenar, el historiador tiene que rellenarlos y mientras se encuentra pruebas y encuentra material que le permite, le diga, no, efectivamente, así es como pasaron las cosas. Por lo cual, al encontrar, como dije anteriormente, fragmentos de una realidad ya de por sí bastante parcial y desdibujada, hace que el resultado sea muchas veces bastante, bastante relativo, dependiendo de quien lo observe y quien lo analice. Un ejemplo de esto es en los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, los cuales son un evento reciente, que si preguntas a los estadounidenses o los japoneses, te harán cuestiones totalmente diferentes. Ambos conocen perfectamente el hecho y la magnitud del mismo, pero para los estadounidenses ese es un hecho necesario para poder acabar la guerra, para que no haya más derramamiento de sangre. Pero para los japoneses este hecho fue completamente innecesario, porque Japón se iba a rendir de igual manera. Y se ve en el día a día. Preguntar sobre cualquier hecho que tú hayas vivido con otra persona y lo recuerdes con esta lo recordará diferente de una u de otra manera. Y si vas a dejar una evidencia tácita de ese hecho, lo harás en base a tus concepciones de la misma. Ya que si tú haces un escrito sobre un hecho, que viviste, un diario, por ejemplo, no vas a escribir tu diario conforme a la realidad una realidad objetiva y ineludible para todos. Tampoco lo harás en base a la realidad de tu vecino, de tu mamá, de tu papá. Va a ser más a tus creencias y tus concepciones. Por lo tanto, esto hace que las evidencias tácitas que haya son en base a la percepción del autor. Y esto pasa con Estados Unidos y Japón al hablar de este evento. Estados Unidos hablará de cómo las bombas acabaron la guerra, pero Japón hablará de la terrible barbarie. ¿Qué podría pensar un historiador del futuro sobre eso? Aquí voy terminando mi intervención. Listo, Gabriel. Muchas gracias. En tal caso, ahora me tomo yo la, la postura de hablar al respecto. Y compañeros oyentes, en este caso, quisiera yo traer a colación el pensamiento del escritor rumano Émile Cioran. El pensador rumano del que les voy a hablar está enmarcado en la postura cinista desde un análisis contemporáneo. Él verdaderamente defiende la idea existencial del absurdo de la existencia, que en primera instancia puede parecer no relacionable con un aspecto como la historia, pero que en todo el transcurso de lo que él va desarrollando
logra hacer esa asimilación. Decíamos pues que para Cioran la existencia no es nada más que el vacío. Es decir, él verdaderamente afirma que el progreso, ya sea de alguna forma material o cultural, no representa ningún cambio, no representa ninguna variación. Verdaderamente es como un efecto placebo que hace añadir más vacío a ese mismo vacío, a esa absurda existencia. Y en esa forma lo relaciona diciendo de que es la historia que nos va a demostrar de esa manera. Un aspecto importante que menciona él es el llamado de cómo la historia representa la condición humana. Establece él que el desarrollo histórico no es más que la búsqueda de un perdón propio del humano, que quiso ser algo diferente a su naturaleza, la conocida postura hobbesiana, pero que inevitablemente era más bien un círculo vicioso y llegaba a esa misma nada. Entonces, me refiero, todo ese aspecto y todo ese desarrollo humano histórico no es más que la misma comprobación y realización del fracaso al que está condenado el hombre, y que al fin y al cabo termina siendo la historia más bien un estigma. Representa no verdaderamente un tipo de avance y desarrollo, sino simplemente algún tipo de paradigma negativo, por decírselo de alguna forma. Entonces, en tal caso, nosotros llegamos a concluir que verdaderamente la historia no aporta nada, que no, ni siquiera nos enseña algo, y que verdaderamente pareciera más bien que está logrando el objetivo contrario para el que está. Es decir, esa nada que ya nosotros entendemos es la misma nada. Entonces, eso verdaderamente nos muestra que más allá del esfuerzo humano por querer trastocar esa misma realidad en la que está inmerso y todo ese aspecto milenario, de centenario, de fin, de cualquier aspecto temporal, no hace más que verdaderamente hacer que el hombre vuelva y se hunda en esa misma decadencia y la llamada desaparición. Estas ideas nosotros las podemos ver entre la gran infinitud de libros que escribe Cioran en dos principales. En el primero es Historia y Utopía, y él verdaderamente menciona el problema del humano de querer buscarle un sentido al sinsentido. Es decir, ya esa misma historia está desprovista de un sentido, sino que más bien se le atribuye en ese caso, pero inevitablemente está acompañada de un aspecto utópico. Esto verdaderamente lo que hace es demostrar ilusiones o mentiras útiles, ciertamente, que lo que hace hasta cierto punto es que las personas soporten su misma existencia y su misma historia. Y cierra Cioran mencionando que establece una bifurcación, la llamada historia prometeica, en la que están pues las grandes potencias históricas, Roma, España, Francia, Inglaterra, que en ese aspecto histórico han tenido un papel dominante, que lo que han hecho es invertir grandes esfuerzos, grandes cantidades, a menudo que parecerían asombrosas a día de hoy, para construir los llamados imperios que ellos establecieron, pero que inevitablemente tenían una decadencia y una finalidad bastante negativa, porque al fin y al cabo, como menciona él, se terminaron fatigando y terminaron por desaparecer. El segundo aspecto es la historia pasiva que él establece entre varias comillas hacia los débiles, que en este caso entran países como su país, Rumania, que no es más que si una parte demuestra la dominancia, la otra va a demostrar la, la dominación, ya sea a través, y en este caso de Rumania, está el ejemplo por parte de la dominación a través de los turcos, de los rusos, de los alemanes. Pero que sin embargo, y ya para cerrar mi punto y darle paso a la última panelista,
este análisis nos termina llevando al mismo resultado, que este análisis histórico, aparte de no enseñarnos nada, disculpen, y tampoco verdaderamente representar algo, un tipo de avance y ese sentido que se busca darle, representa la misma condición humana, lo, lo patético de esa condición, la estupidez, la vanidad, la crueldad o la cobardía. Entonces, eso es lo que les quería traer. Y para ya culminar, me gustaría cederle la palabra a nuestra última compañera, Alma Dávila, que según me decía, tenía una posición contraria a la que veo que hemos tenido todos. Entonces, Alma, Muchas gracias, Cristian. Buenas noches, oyentes. Como lo dijo Cristian, mi opinión va muy en contrario a mis compañeros. Y es que, a ver, todo conocimiento exige un perfeccionamiento, corrección y hasta elaboración del mismo, en donde el pasado histórico funciona como cimiento en el cual éste se construye. Entonces, en cuanto a historia se refiere y el contenido de esta misma, no se debe exceptuar que de ella puede adquirir un verdadero conocimiento, no como lo han desmeritado mis compañeros. A ver, al funcionar como base para el conocimiento, esta dirige su concepto, en la cual funcionaría como algún tipo de conocimiento previo en cuanto respecta a las ciencias, es decir, algo que se tomó como cierto y que no se debe cometer otra vez. Y asimismo se ve plasmada en todos los entornos en donde el hombre se desarrolla como individuo, e igual también como el hombre se desarrolla en sociedad. La historia nos muestra lo que ya se ha vivido y nos ayuda a entender lo que hoy es, ya que conocer el pasado en todo su contexto es supremamente importante para la construcción de un futuro pleno. La historia verdaderamente tiene múltiples sentidos. Enseña mucho, primero para el que la estudie, segundo para el que la lee, y las enseñanzas pueden ser o pueden diferenciarse y hasta cierto punto oponerse. Empezando por el hecho de que dos historiadores que trabajan el mismo problema histórico entregarán, obviamente, resultados diferentes. A partir de entonces no se trata de debatir cuál de los dos tiene la visión, entre comillas, correcta del pasado, porque en realidad sería algo irrelevante. La finalidad consiste en interesarse en las dos visiones para de ella extraer conocimiento, porque hay tantas formas de hacer historia como hay y habrán historiadores en el mundo, compañeros. Gracias. muchas gracias, Alma, y verdaderamente representa tu opinión una parte de un punto importante, porque también nos muestra la contraparte y que verdaderamente no hay una sola postura al respecto. En tal caso, compañeros y oyentes, hemos llegado pues al final de este nuevo episodio del podcast filosófico, donde pues ya sabíamos que el tema era el aspecto del cinismo y el escepticismo respecto a la historia. Tuvimos la oportunidad de escuchar a los panelistas opinar sobre la temática en cuestión. Entonces, antes de cerrar, quisiera pues dejar la reflexión que es más bien un carácter analítico. El punto del cinismo y el escepticismo representa verdaderamente quizá algo extraño, porque hasta cierto punto se consideraban, o si se toma de forma literaria y como tal, puntos verdaderamente absurdos en el desarrollo histórico filosófico. Pero verdaderamente lo que hay detrás y haciendo un trasfondo, verdaderamente representa más bien un aporte a día de hoy. Así como esta misma, quizá hay muchas otras teorías que se consideran muertas, por decirlo de alguna manera, pero que siguen tan vigentes como cualquier otra. En tal caso, el cinismo y el escepticismo del aspecto histórico, más allá de que parezca que buscan la destrucción o una crítica verdaderamente negativa sobre el aspecto metodológico, el aspecto del desarrollo, es más bien el resaltar lo que mencionaba nuestra compañera Alma, del aspecto que no debe haber
un problema en el hecho de reconocer que hay variedad de puntos, que hay variedad de formas. Querer reducir la historia a un simple análisis o a un único método puede incluso representar nocivo. Ya se mencionaba que un mismo historiador, dos historiadores utilizando el mismo método, quizá pueden llegar a conclusiones diferentes. Y así ya va a haber otros muchos métodos donde se va a llegar a otras muchas conclusiones, cosa que sería incluso complicado utilizando un solo método. Entonces, el caso es que verdaderamente, como la historia quizá llega a ser enrevesada y llega a presentar muchas complicaciones, mantener esa postura crítica, la de constantemente seguir evaluando, si no hay un punto fijo, no verdaderamente defender esa idea, sino cuando se tenga la certeza de algo, de ese mismo pasado, o de cuando se reconstruyen los hechos de algo, verdaderamente nos represente un conocimiento y algo que no sea solamente para escribir en los libros o para investigar en Internet, sino que verdaderamente sea esa posibilidad de a través del presente evaluar todo eso, como se mencionaba al inicio, y que incluso también nos dé las pautas de hacia dónde se tiene o no se tiene que ir. Entonces, en tal caso, muchas gracias a todos por su atención, muchas gracias a los invitados por su presencia y que tengan todos una buena noche. Muchas gracias.